Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a este encuentro con la Biblia. La vez pasada hicimos una pequeña introducción donde empezamos a ver un poco la problemática que había o la gran variedad de abordajes que había en torno a los textos bíblicos, el tema, por un lado, del lenguaje, el tema de los géneros literarios. Hoy vamos a ir un poquito más adelante con temas que tienen que ver con cómo está armado el Pentateuco y cómo está armado el Antiguo Testamento. Y es decir, por qué tiene los libros que tiene y el orden que tienen esos libros y qué significa ese orden. Y además, un poco de historia, de qué relación hay entre esta historia del pueblo de Israel, esta historia que el pueblo de Israel considera una historia de salvación, y la redacción de los textos bíblicos. El conjunto del Antiguo Testamento está dividido en tres grandes bloques, podríamos decir. Así por lo menos lo interpreta la tradición judía, que denomina el Antiguo Testamento Tanaj. ¿Por qué lo nombra Tanaj? Porque considera un bloque el Pentateuco, al cual llama Torá. Un segundo bloque a los profetas que nosotros tenemos incluidos en los libros históricos ahí, al cual los llama Nevi'im, y el resto de los escritos que los llama Ketuvim. Las iniciales forman la palabra Tanaj. Pero no es una separación o un agrupamiento caprichoso. Es un agrupamiento que tiene que ver, por lo pronto, con marcar el origen, la Torá, como el núcleo de la transmisión del mensaje de salvación. Es decir, en el Pentateuco está contenida la base y el núcleo de todo el mensaje siguiente de la historia de salvación. Después vienen los profetas, los Nevi'im. Nosotros en ese grupo incluimos los libros históricos. Y este grupo tiene una perspectiva así, más histórica, que si bien incluye los profetas, lo que hace es ver y desarrollar cómo a lo largo de la historia de salvación, ese mensaje o esas promesas que ya estaban contenidas en la Torá se van desarrollando a lo largo de la historia de salvación. Y por último, el resto de los escritos. En el resto de los escritos hay una gran variedad, ¿sí? Están desde los salmos, los libros sapienciales, algunos libros específicamente litúrgicos, y por eso están agrupados, repito, según la tradición judía, en este grupo de los escritos. Para empezar, vamos a desarrollar un poco el tema de la Torá, es decir, del Pentateuco, y ver cómo después estos temas se ven reflejados en los libros históricos o en los libros proféticos. Es decir, cómo el pueblo de Israel ha caminado la historia de salvación siempre con la Torá en mente. ¿Qué es esto del Pentateuco? El Pentateuco recibe el nombre justamente porque son 5 libros. Son los 5 primeros libros de la Biblia. Estos 5 primeros libros de la Biblia tienen una estructura, además, en el cual en el medio está el libro de Levítico. Y un núcleo de un comienzo de la historia de salvación, donde están, por un lado, los textos de creación, es decir, cómo se concibe a este Dios creador en la tradición bíblica, tanto de Dios creando al hombre como a la naturaleza. Y después, siguiendo los primeros capítulos de Génesis, vamos a encontrar la historia del diluvio, después la historia de Abraham, y después vamos a seguir con la historia del Éxodo y
un montón de tradiciones asociadas a la historia del Éxodo. La vez pasada hablamos de mitos y de la importancia de tener en mente que los mitos no son historias infantiles que hablan de un origen de un modo ingenuo. El mito es un relato que, si bien remite a un origen, no es un origen temporal, sino que es un origen causal. Y por lo tanto, cuando uno aborda los textos de origen, ya sea en Génesis 1, 2, donde hay textos míticos, hay que tener en cuenta, no hay que pedirle a los textos que sean textos históricos. Es más, hacerle preguntas históricas o exigir que esos textos sean interpretados histórica o literalmente, nos lleva a ideas, digamos, no propias del texto. ¿Sí? Es decir, no pretendieron ser textos históricos en el sentido histórico actual del término, sino dar cuenta de un origen. Y por lo tanto, además de dar cuenta del origen, tienen una función litúrgica. Siempre hemos insistido en que la Biblia hay que tenerla como un libro de liturgia y hay que leerla como un libro de liturgia. Los relatos de origen tienen su correspondencia en la liturgia, porque justamente son leídos en la liturgia y son revividos en la liturgia como una experiencia sanadora. Por lo tanto, Génesis 1, Génesis 2, incluso la experiencia del diluvio, están puestos ahí como relatos para volver a una época primordial y experimentar esta renovación de la época primordial. Lo mismo sucede con la historia de Abraham y con la historia de Moisés. Si uno va a los elementos históricos que poseemos hasta el momento, ya sea arqueológicos, tradiciones, digamos, cualquier otro elemento que nos puede dar idea de qué es lo que sucedió en la época que relata la Biblia o que relaciona la Biblia, ya sea con la saga del Éxodo, con Abraham, hay muy pocos elementos que podamos tener en cuenta como para considerarlos históricos. Y sin embargo tienen un valor muy importante, ya sea en la tradición, por lo que han servido de figura para marcar una conciencia del pueblo judío, de nación judía, más allá de su tierra prometida, les han dado al pueblo hebreo una identidad. Y en ese sentido, más allá de la historicidad o no que tengan estos textos, hay que encuadrarlos dentro de este patrimonio de Israel que marca su propia identidad. Por eso, de nuevo, ya sea a los textos del Éxodo o a las narraciones del Éxodo, del diluvio, de Abraham o otras narraciones que aparecen en los textos bíblicos, sobre todo en el Pentateuco, es mejor interpretarlas no con preguntas históricas, sino con otro tipo de preguntas, con otro tipo de abordajes. ¿Qué es lo que propongo, por ejemplo, para el Éxodo? El Éxodo da cuenta de una instancia de Israel en Egipto durante como mínimo 400 años. Y esto ha marcado a fuego la historia de Israel y poco se ha estudiado hasta ahora de la influencia egipcia sobre las tradiciones, incluso litúrgicas, en la historia, en los textos de Israel. Cada vez sale más a luz que la corte de David y Salomón, toda lo que sería su burocracia, está muy ligada a la idiosincrasia egipcia, y que los cultos que estaban en el primer templo también tenían de alguna forma o estaban
no obviamente heredados de Egipto, sino en debate con esta cultura tan, entre comillas, seductora y tan imponente que logró dominar toda la cuenca del Mediterráneo durante muchísimos siglos antes de que Israel entrara a la tierra prometida. Entonces empezamos a ver que hay elementos históricos de otras culturas que hay que tener muy en cuenta cuando uno analiza los textos bíblicos, y que a su vez los textos bíblicos dan cuenta de este diálogo, de esta interacción con las otras culturas, pero no por ello hay que leerlos literalmente o interpretarlos literalmente o históricamente. Esto nos lleva a algo que ya introdujimos la vez pasada, que depende de los textos en los cuales nos vamos a analizar, hay que usar distintos abordajes, es decir, distintos métodos exegéticos. Y a su vez estos métodos exegéticos nos dan cuenta de que la Biblia no ha sido redactada en un solo momento, sino que es un trabajo de muchísimos escritores a lo largo de muchísimos siglos. Y es muy interesante ver cómo esta historia del pueblo de Israel acompaña la historia de redacción de los textos bíblicos. Es decir, Israel ha dado respuestas a los propios problemas que han surgido a lo largo de su historia, confiando en las promesas que hizo Dios a su pueblo, pero que a lo largo de la historia no han sido fáciles de la fidelidad ni de tenerlas como foco en el camino hacia Dios. Y estos cambios históricos han producido, por un lado, los textos proféticos, pero además han dado, a medida que han sido constatados o no en la historia, respuestas distintas a los distintos problemas. Es decir, no encontramos en los textos bíblicos una coherencia absoluta respecto ni de los temas, ni de los profetas, ni de las respuestas que alguna tradición ha dado a los problemas concretos que ha tenido Israel a lo largo de la historia. Por eso es importante las dos cosas, poner un pie en la historia de salvación y por otro lado un pie en cómo la historia de salvación ha producido literatura que ha acompañado esta historia de salvación dando respuestas concretas. Esto es básicamente como, digamos, la base sobre la cual se articularía lo que es conocido como las grandes tradiciones que están en el Antiguo Testamento. Cuando hablo de grandes tradiciones estoy refiriendo a la yavista en conjunto, podría o no estar asociada con una eloísta, una sacerdotal y una deuteronomista. Pero básicamente estas tres tradiciones son las que conforman tres grupos, tres miradas distintas y han alimentado prácticamente toda la literatura del Antiguo Testamento. Después está la tradición sapiencial que está también interactuando, pero sobre todo es la yavista, la deuteronomista y la sacerdotal, que han concebido los textos. Es mucho el debate de cuándo han producido los textos, es decir, en qué momento histórico podemos ubicar estas tres tradiciones. Algunos autores las ubican en la época de David y Salomón, ya sea la yavista eloísta como a la sacerdotal incluso. Hay otros que ubican la yavista en el posexilio. No vamos a entrar en detalles sobre cada una de estas tres tradiciones en esta introducción, pero sí recomiendo que cuando uno empieza a analizar un texto tenga muy en cuenta el trabajo que se ha hecho sobre una exégesis que aporte datos de dónde vienen, de qué tradiciones están manejando estos textos para poder entenderlos mejor. Así que adelante con este esfuerzo de leer la Biblia y con esta
gracia que Dios nos da para poder entenderlo.